Yo le voy a levantar mi mano ahí para... Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Es un privilegio estar con ustedes en esta tarde nuevamente a través de esta plataforma. Queremos en primer lugar darle gracias al Señor por este espacio, por la oportunidad que nuevamente nos da de poder llegar a cada uno de sus hogares y a la vida de cada uno de ustedes. Primeramente, pues también pedirles perdón porque hace 8 días, aunque hubiésemos querido, no pudimos realizar el programa, pero debido a problemas de energía eléctrica no fue posible. Sin embargo, pues estamos agradecidos con el Señor para poder retomar nuestra actividad del día de hoy. Pues gracias al Señor, nuestra invitada, pues hoy también tuvo la oportunidad de podernos decir que sí. Entonces vamos a iniciar con una breve oración y posteriormente voy a presentar a cada una de las personas que va a estar con nosotros en esta noche. Tarde, noche, mejor dicho. Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque nuevamente permites que estemos reunidos, Padre, en este lugar para poder alabar, bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre. Pedirte, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo para que seamos guiados a toda justicia, a toda verdad, podamos ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y darte honra y gloria, Padre, suplicarte que tu ángel acampe alrededor de cada uno de nosotros y también tu sangre preciosa y bendita nos cubra a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Hoy creemos, Padre, que sobre todo tu nombre sea exaltado a través de la vida de cada uno de nosotros. Así es de que la honra y la gloria te pertenecen exclusivamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues acá a mi lado se encuentra el hermano Adán. Ya tenemos 5 meses prácticamente de estarnos reuniendo con él para poder compartir los días miércoles. Y pues del otro lado saludamos a mi hermana Narci Noemí Barrios Muñoz. No se va a extrañar porque pues de hermanos no nos tratamos. Ahí va de repente a salir algo que a usted no le va a parecer, pero desde hace mucho tiempo nos tratamos de esta manera, pero somos hermanos en la fe. Así es, ¿verdad, Narci? Sí. Una relación pastor-alumna. Bueno. Entonces, no se va a extrañar usted cuando pues la escuche hablar ni a mí, porque pues no nunca le he dicho hermana, ¿verdad? Yo creo que va a ser la primera vez el día de hoy, pero insisto, somos hermanos en la fe. Pues voy a, antes de iniciar, a dejarle un tiempo a cada uno de ellos para que pueda presentarse, instarle a usted que está en su hogar, también pueda recompartir este mensaje y pues si ha sido de bendición y que también usted nos haga llegar sus preguntas a través del chat. Damos ya la bienvenida a todos aquellos que se hayan conectado ya en esta tarde y pues sean bienvenidos. Amén, muy buena tarde tenga cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Hermana Narci, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación en esta tarde. Queremos darle nuestra bienvenida al hermano Daniel Henry y a nuestra hermana Magda López, que ya nos está acompañando en esta transmisión. Pues entonces vamos a escuchar a la hermana Narci para que les dé la bienvenida a ustedes también. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Narci y es un gusto y un placer estar con ustedes.
También saludos a cada uno de los hermanos de la iglesia de Shedeur y cada uno de los que está siguiendo esta transmisión. Que el Señor los bendiga. Y mi deseo está en que el día de hoy el Señor les hable, no sea yo, sino que sea el Señor hablándoles a ustedes acerca de su corazón y su deseo. Amén. Pues antes de iniciar, déjenme recordarles, ¿verdad?, en qué proceso vamos. Estábamos hablando de algunos principios que el cristiano debe tener en este tiempo, principalmente por las situaciones que hemos estado viviendo. Hablábamos al principio del buscar a Dios Todopoderoso, principalmente por la mañana, era uno de los principios. Habíamos hablado de alabar al Señor pues en todo tiempo y mantener nuestra fe, que fue hace 15 días, ¿verdad? Y pues el hermano Adán también nos compartía el hecho de que nosotros en este tiempo deberíamos de ser creativos, y esta es una parte que creo que vamos a enlazar muy perfectamente con el tema que hoy tenemos. Hoy tenemos como base nuestro texto bíblico en Salmos capítulo 92, versículos 1 y 2, y la palabra del Señor dice: bueno es alabarte, Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces, acá, pues, este salmo nos está diciendo que es bueno anunciar por la mañana la misericordia del Señor y su fidelidad cada noche. Entonces, vamos a empezar hablando de la parte de anunciar, porque pues en la parte introductoria déjeme decirle que la hermana Narci Noemí Barrios Muñoz, ¿verdad?, para que la pueda identificar mejor. Narci es una persona que se dedica, un llamado ha sido principalmente en este último tiempo el evangelismo. Previo entrar a este proceso, quiero contar un poquito la historia de ella desde que la conozco, ¿verdad? Pues yo creo que al principio reveía el poderme tratar, ¿verdad? Porque pues tuve la oportunidad de ser docente de ella en tercero básico. Parte de su historia es de que ella quería estudiar un bachillerato para poder involucrarse en la Universidad de Medicina. No lo puedo hacer por algunas situaciones muy específicas, ¿verdad? Sin embargo, pues cayó al curso que menos le gustaba en tercer básico y al cual rehuía, y al maestro que más le rehuía. Pero, sin embargo, pues logró salir ahí de perito contador, ¿verdad? Realmente una excelente estudiante, a pesar de que no le gustaban los cursos de contabilidad en tercero básico, y fue asimilando bastante bien. Se gradúa, inicia una etapa laboral, ¿verdad? Cuando empieza esta etapa laboral, pues está en un lugar muy bien, económicamente hablando, pero empieza a escuchar la voz de Dios, y es la parte trascendental con la cual yo quisiera empezar con usted, Darcy, que nos empezara a contar esta parte antes de poder darle la oportunidad al hermano Adán y entrar a otras partes de las preguntas que los hermanos bondadosamente nos han hecho llegar. Y acá es parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo, el poder escuchar la voz de Dios, porque para usted creo que fue, bueno, de hecho los 3 procesos que pasó que acabo de mencionar fueron un poquito complejos para usted, y pues quisiera que empezáramos a través de esto. Sí, claro, y gracias. Sí, al principio, como dijo al principio el pastor Juan Carlos, es un poquito difícil tratarnos como hermano, pastor, hermana, alumna de él, y luego de haberme graduado, pasaron 4 años donde yo decía, bueno, me empecé a trabajar, empecé a pensar en mi propia vida, en qué es lo que yo quería hacer, buscar quizá una carrera aparte de, y precisamente, pero en el 2018 el Señor, hacía 4 años antes, no había toda una palabra específica para un lugar. Y
pues en el 2018 se confirmó totalmente, es una larguísima historia, pero en resumidas cuentas tampoco quería hacerlo, no quería renunciar a mi trabajo, no quería salir, o sea, definitivamente eso no está en mis planes. Yo decía, el Señor envía a cualquier otra persona menos a mí, pero el Señor tenía planes y yo creo que lo que más marcó dentro de mí, que fue como un definitivo sí, primero la confirmación del lugar, que no fue como que yo dijera, yo quiero este lugar, sino que definitivamente fue una confirmación. Y cuando yo dije, no lo quiero hacer, el Señor me estuvo por varias formas, me dijo que la desobediencia era igual a la idolatría, y la rebeldía era igual la obstinación y la rebeldía era igual que la hechicería. Entonces fue como que, wow, Señor, o sea, definitivamente eres tú hablando, y desde ahí pues renuncié al trabajo, empecé con el proceso de ministerio, y pues ahora el Señor, ahora puedo ver hacia atrás y digo, bueno, todo lo que tuve que pasar, en realidad era porque el Señor tenía un plan, y a pesar de que yo estuviera eligiendo cosas por mi propia cuenta, cada una de lo que yo elegí, el trabajo que yo tenía, justo pasaba en lo que yo iba a necesitar ahora. Pues en resumidas cuentas, porque es una historia larguísima que nos tardaríamos toda la tarde, pero estoy agradecida con el Señor porque Él me ha invitado y ahora nos está invitando a ser parte de su obra. Amén. Yo creo que usted tocó una parte muy importante, ¿verdad? El momento culminante de la confrontación, el proceso de Jonás, ¿verdad? Que es un poquito, porque dentro de la historia de mi hermana, déjeme decirle a usted que está en casa, ella es una salmista, ¿verdad? A ella le gusta mucho alabar al Señor. Entonces estaba en un proceso de estar saliendo ya a ministrar alabanza y adoración. Y entonces se encuentra este proceso un poquito diferente y tal vez un poco chocante, ¿verdad? Porque no era lo que necesariamente, creo yo, usted esperaba en ese tiempo, porque no es lo mismo estar en un ministerio de alabanza y moverse de esa manera que ya en el proceso de evangelismo. Entonces, es la primera parte que yo creo que fue un poquito contradictoria para usted. Y la otra parte, el tener ya un estatus económico donde uno ya puede manejar su propio dinero y administrarlo. Y un momentito en que el Señor le diga hasta acá, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que la parte más difícil fue el dinero. Yo estaba hasta cierto punto muy estable en donde yo estaba trabajando, y fue muy difícil, tanto que renuncié. El jefe me dice, ¿por qué estás renunciando? O sea, no entiendo por qué. Y yo, pues no sé, yo renuncio. Y algo que el Señor me confrontó fue cuando el Señor usó a una persona, una hermana que también es misionera, y o sea, el Señor había estado hablando desde antes acerca de la desobediencia, y esta cita que el Señor me dio, literalmente me la dio, fue que la he leído quizá antes, pero en ese momento Él me dio esta cita donde hablaba de que el no hacer caso era hechicería y era idolatría. Y luego me lo confirma el mismo día con otra persona que no sabía ni qué pasaba dentro de mí, y me dice, mira, yo le dije, no puedo renunciar al trabajo, o sea, definitivamente no lo puedo hacer, es estable. Y esta amiga me dice, mira, yo logro ver algo muy duro para mí, pero creo que lo que me va es que el dinero es tu Dios. Cuando me dijo eso, fue como un baldazo de agua que realmente corrió por mí, fue como que no pude contrabajar porque esto fue inmerso. Y yo creo que eso fue lo que me detenía. Al principio pensé que iba a tener que renunciar a la música, y aprendí que no es cuestión de renunciar a las cosas, es que el Señor nos da una manera diferente de hacer. Y por eso decía todo lo que yo había estado haciendo antes, estudiando contabilidad, que no había querido. El trabajo donde yo estaba no lo
no puedo hablar mal de él porque realmente fue un lugar de bendición. Ahí aprendí mucho otro idioma y me sirvió ya en las misiones y con la música también. Yo creí que iba a renunciar totalmente a la música, cuando en realidad el Señor lo que tenía preparado para que me abriera las puertas de una manera diferente a la música. Entonces, en ese entonces yo no lo comprendía, pero ahora miro y digo, o sea, cualquier cosa que haya elegido el Señor lo usó para mí. Ya para dejarle el espacio a mi hermano Adán, porque él tiene varias preguntas, solo quiero dejar en ustedes lo siguiente. De hecho, la escritura nos dice que el que anuncia la palabra del Señor va con lloro, pero después regresa con sus gavillas llenas y con gozo. Yo creo que esta es la parte que definitivamente le sucedió a la hermana. No sé si estoy equivocado, porque también dentro de este proceso hay una parte que es muy emocional, que es la familia, ¿verdad? Sí, yo lo comparo definitivamente, o mejor dicho, yo lo asocio con las muchas citas, porque en realidad son varias, donde el Señor decía, el que no deja padre y madre, el que no deja casa, carro, el que no deja nada de eso no es digno de mí. Fue difícil dejar a mi familia, dejar mi comodidad, y lágrimas yo creo que sobraron. Todavía no las he dado todas, pero hubo lágrimas, hubo llanto, hubo tristeza, ya estando afuera, extrañar a la familia, extrañar a la iglesia, extrañar a mis amigos, pero el Señor, o sea, digo que uno gana mucho más, porque por ejemplo, eh, dejé a mi mamá, dejé a mi papá afuera, encontré otras personas que estuvieron ahí para mí, hasta cierto sentido les llegué a tener el cariño como que tuve a mi mamá, que estuvieron ahí ya. Entonces gané mucho más, realmente gané muchísimo más. Y cada vez que yo veo hacia atrás, a veces se me vienen ideas así como que no, pues que estuviera bien ahí donde estaba trabajando, y así como que empiezo a hacer cuentas y definitivamente yo creo que el trabajo nunca me hubiera dado lo que el Señor me dio, y tampoco descarto el trabajo, obviamente, pero fue como que Dios dando mucho más de lo que yo me imaginaba, sueños y anhelos que ni siquiera se me ocurrieron, pasaron por mi cabeza, pero ya estando ya, era así como que, quisiera esto, el Señor ahí estaba dándola, ahí estaba en control. Amén. Dentro de esto creo que es muy importante que nosotros vayamos viendo algunas cosas que usted mencionó al principio. Las señales que el Señor nos da para su llamado. Entonces yo creo que lo principal es lo que el Señor nos habla, porque usted nos mencionaba ahí de lo que dice el primer libro de Samuel en su capítulo 15, versículos 20 al 22, que el pecado de adivinación, ¿verdad? El pecado de obstinación. Entonces, ya para dejar en concreto, mi pregunta es, ¿debemos seguir las señales que nos da? Porque de hecho usted tiene la revelación mucho antes de tomar la decisión del trabajo. Yo creo que estaba todavía como estudiante, ¿verdad? Y empezó a recibir ya la revelación de parte del Señor, ¿verdad? Fue un proceso de unos 4 o 5 años. Sí, no sé, bueno, sí creo que me escucha. Pues en el sentido de revelación y de llamado, hay algo que yo quisiera, pues hay un gran debate acerca del llamado, mejor dicho. Hay personas que dicen que uno debería tener un llamado específico y otras personas que dicen no tenemos que esperar e ir. Y pues yo estoy de acuerdo en ambas. Y explico por qué. Como decía usted, cuando yo estaba saliendo de carrera, el Señor me dio específicamente, no me dijo nada, solo me dio el lugar, Guayaquil, punto, nada más. Pasaron 4 años, yo no sabía ni, averigüé de Guayaquil, pero yo dije, pues no voy a averiguar absolutamente nada más. Y pues ya luego el Señor me dio todo el paquete entero, yo ya lo tenía en las manos y dije, bueno, ¿y ahora qué? No me queda más que ir, ¿verdad?
Sin embargo, algo que he estado aprendiendo últimamente es de que el Señor nos da dones y nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, pero no tenemos que guiarnos solamente de eso, sino que más bien esa profecía o ese sueño o esa visión debe ir acompañado por una confirmación bíblica y una confirmación externa también. Entonces, por ejemplo, en mi caso, al principio fue hablando por sueños, entre esos sueños, literalmente, yo me soñé, es un poco fuerte, pero fue la manera en que el Señor me hizo ver que era necesario que fuera, me soñé haciendo brujería y fue como que, wow, ¿qué es este sueño? Y justo cuando me despierto, fue, o sea, literalmente abriendo los ojos y fue como pecado de adivinación, es la desobediencia. Y fue como que, wow, definitivamente de mi mente no venía eso. Estoy segura que de mi mente no venía eso. Y luego la otra confirmación es lo que esta amiga vino y me lo dijo puntual. O sea, fue como que Dios diciéndome, pues si no quieres entender de esta manera, tienes que entender de esta. Y si no quieres entender de esta, comprende de esta, ¿verdad? Entonces, sin embargo, me voy a alargar un poquito más. Cuando yo estuve allá, estuve en un entrenamiento de misiones donde aprendimos acerca de trata de personas, tráfico humano, personas que nunca en su vida han tenido la oportunidad de escuchar de Cristo. También aprendimos acerca de personas con condición de VIH y tuve la oportunidad de conocer a un niño, o sea, verlo y conocerlo que tenía esta enfermedad y fue como, o sea, después de eso, como digo, hubo muchas lágrimas, algunas de tristeza, otras de alegría, pero hubo unas lágrimas que fue como que, Señor, perdóname por no haberlo hecho antes. Perdóname porque hay necesidad y estuve esperando, o sea, obviamente bajo la guianza de Dios, pero hubo un tiempo donde yo dije, yo no lo quiero hacer. Entonces, yo le pedí perdón al Señor porque fue como que, Señor, perdóname por estar esperando un llamado cuando hay necesidad y una urgencia, ¿verdad? Entonces, conocí mucho de la condición verdadera. Yo realmente aprecio a mis papás, los quiero mucho, pero cuando literalmente me pincharon la burbuja en la que yo vivía y me dijeron, este es el mundo real. Hay niñas que están siendo traficadas. Hay niños que están siendo esclavos, que están siendo llevados a la guerra. Estoy hablando del norte de África. Fue como que, no, pues, o sea, perdóname, Señor, por haber sido tan egoísta y no haber querido venir antes. Entonces, creo que aparte del llamado real, un llamado así extraordinario, también podemos hacer algo sin necesidad de tener un llamado. Sí, un llamado es extraordinario porque el llamado está en la Biblia que dice vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Pues qué bendición. Vamos a dejarle ya el resto acá a mi hermano Adán para que pueda interactuar con usted, pero me quedó algo muy puntual en mi corazón. Muchas veces como el hecho de Jonás, ¿verdad? Que aunque miraba que el pueblo de Nínive iba a ser destruido, no miraba tanto la necesidad del pueblo de Nínive, sino él miraba la condición de la misericordia de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver las necesidades que, como usted bien nos acaba de decir muy puntualmente, hay en el mundo. Y entonces nosotros tenemos que ver que hay muchas personas que están muertos en sus delitos y pecados, muchas personas sin esperanza, sin consuelo y definitivamente sin la luz de nuestro Señor y Salvador. Así es de que pues ya el tiempo, el resto que nos queda, pues le vamos a dejar aquí a mi hermano Adán para que él pueda ya interactuar con usted y pues al final pues vamos a tener la oportunidad de despedirnos, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, hermano. Fíjese que quisiera invitar a los hermanos que nos están acompañando
que si ellos tienen alguna inquietud, alguna duda de lo poco que llevamos avanzado en esta charla, pues que por favor nos lo hagan saber para poder hacérselos llegar a la hermana Narci. Pues hermana Narci, fíjese que me llamaba la atención algo de lo que usted nos compartía y creo que es parte de la vida de todo cristiano. Muchas veces el Señor habla a nuestras vidas y nosotros somos los que muchas veces no entendemos el mensaje, pero como que nos apartamos sobre la voluntad que Dios está demandando de nosotros. Mi consulta es, ¿cómo usted después, cómo logró usted vencer esa parte que creo que a todos nos ha tocado en algún momento de saber cuál es la voluntad que Dios está demandando de nosotros y sobreponer el sentir personal para poder hacer cumplir? ¿Cómo usted pudo vencer este sentimiento personal y ser obediente al Padre? Yo lo podría decir, pues espero no suene como que fuera de lo teológico, pero yo creo que algo que he estado aprendiendo es de que uno muere a uno mismo diariamente. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, no se queda ahí, sino que a diario nosotros vamos muriendo. Y literalmente, a pesar de que yo le había entregado mi vida a Cristo desde hacía tiempo, fue como que, Señor, no es mi vida, o sea, yo ya te la entregué y te la doy de nuevo, o sea, hay partes que yo no te había querido dar antes y te las doy ahora. Hay una alabanza que realmente cada vez que empiezo a desviarme, quizá mentalmente o siento que estoy desenfocándome, es una de Marcos Brunet que dice, no puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Y entonces, este canto realmente ha llegado a mi corazón y cada vez que quizás me estoy enfocando mucho en cosas o sea, tampoco puedo separar, ¿cómo explicarlo? El Señor nos asigna a cada uno de nosotros un rol. Y a veces nos enfocamos tanto en el rol y nos desenfocamos en lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Entonces, o sea, cada vez que siento que pues ya me desconecté, es como que, Señor, otra vez, muéstrame qué es lo que tengo que hacer y ayúdame a que mi vida realmente valga la pena. ¿Cuántos años voy a vivir? No sé, 70, 80, 50, no sé cuántos, pero quiero que ese tiempo valga la pena en algo que realmente trascienda. Qué interesante, hermana, esa respuesta. Creo que la verdad que hasta el momento que cada uno de nosotros entendamos que no podemos estar sobre esta tierra sin hacer algo que marque una diferencia, así como el Señor Jesucristo tomó nuestras vidas, no tiene sentido el que nosotros podamos vivir. Fíjense que hubieron algunos hermanos que nos hicieron algunas preguntas, entonces yo quisiera hacérselas llegar a usted y que usted fuera tan fina de poder responderlas. Le voy a hacer, son 3 preguntas. Esas lo planteó el hermano Brian López. Y la primera dice, ¿qué tanta importancia le está dando el creyente o discípulo de Jesucristo al evangelismo desde su experiencia? No puedo generalizar, porque creo que hay unas personas que sí le están dando mucha importancia y otras no. Sin embargo, yo podría decir que quizás sería en el sentido del programa. Se le ha dado mucho énfasis al evangelismo hablado, ¿verdad? Escuchamos que se nos predica y nos dicen vayamos y hagamos discípulos, se nos predica y nos dicen vayamos y evangelicemos, vayamos y compartamos, pero se queda solo desde el púlpito a la silla. Sin embargo, he visto, incluyéndome a mí, o sea, yo siempre crecí con eso de que sí hay que hacer discípulos, sí hay que evangelizar,
pero nunca salimos a evangelizar. Y desde la primera vez que yo empecé a evangelizar, pues ya nadie me paró. Entonces yo creo que no es tanto que la importancia, es la manera de hablar y de hacer ver el evangelismo. Se le da mucha importancia en el púlpito, pero no tanto en la práctica. Entonces, yo diría que hace falta un empujoncito para llevarlo a la práctica. Amén. Fíjese que las siguientes dos preguntas creo que las puedo unir en una sola. El hermano nos planteaba a nosotros, si no se tiene experiencia, ¿cómo se puede empezar a evangelizar? ¿Y qué debo de hacer para ser un evangelista eficaz? Yo esa respuesta la dejaría con lo que Jesús dijo. Él dijo que no nos preocupemos por lo que vamos a decir, sino que nosotros estemos seguros que el Espíritu Santo es el que va a poner las palabras en nuestra boca cuando nosotros hablemos. Un problema muy típico de alguien que evangeliza es de que cree que dijo algo bonito y por eso la persona aceptó. Y a veces nos olvidamos de que dependemos totalmente de Cristo y él nos dijo, ustedes vayan. Y en Mateo él dice unos versículos antes, toda potestad me es dada. O sea, la potestad es de Cristo. Y como él tiene poder, él dijo, por eso vayan y hagan discípulos. Entonces, si yo no tengo experiencia, de mi lado está el que tiene toda la experiencia, el que murió, el que se entregó por amor a ellos, y el Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos está dando las palabras correctas, nos está diciendo qué decir, qué hacer, y creyendo y confiando en que Él tiene el control. Obviamente no estoy diciendo, pues no estudiamos y dejamos eso por un lado, no. Estoy diciendo que si no tengo experiencia, hagámoslo, pero si yo ya tengo un poco de experiencia, pues sigo indagando, sigo aprendiendo. Hay muchos libros. Pasos del Maestro es uno que me encanta. Tienen un programa en YouTube y tienen libros que se llaman Los Pasos del Maestro y traen muy buenas estrategias para evangelismo. Obviamente, seguros de que es primero Cristo y el Espíritu Santo el que nos está ayudando y no somos nosotros. Amén. Muchísimas gracias por sus aportes. La verdad es de que obviamente yo no soy un juez para calificar o emitir un juicio, pero puedo percibir que hay una gran comunión en su caso, con el Señor, con el Espíritu Santo, porque cada cosa de que usted nos ha compartido siempre está en Cristo centrada. No es su criterio, no es su forma de pensar, sino que es cristocéntrico. Y pues hay que darle el reconocimiento necesario, ¿verdad? Fíjese, hermana, que también tenemos aquí otras preguntas que nos hicieron llegar algunos hermanos. La pregunta es, ¿cuáles son los retos de la iglesia sobre evangelismo? Yo creo que respondería con la anterior también, toda la práctica. Tenemos mucha teología, muchas ideas, pero muy difícilmente lo llevamos a la práctica. El reto sería, bueno, creo que es un reto no imposible con la ayuda del Señor, pero un poquito grande, es cambiar la mentalidad. Los miedos también, a veces, bueno, en lo personal, al principio cuando me dijeron, vamos a evangelizar, yo dije, no puede ser. Me da vergüenza, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Qué miedo. Y iba acompañado con la pregunta anterior, pero yo creo que tirándonos al agua aprendemos a nadar. Y sabiendo que el Señor está con nosotros, obviamente, ¿verdad? Y la mentalidad también, a veces decimos, no, pero es que si quieren aceptar, que acepten. Pero yo no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que la mentalidad tiene mucho que ver. Enseñarle a la iglesia bíblicamente el fruto y en práctica de la
importancia del evangelismo. Últimamente no lo hicimos tan seguido, pero cuando empecé con todo esto no quise hacerlo sola, quise involucrar a más los jóvenes de la iglesia, se animaron las 3 veces, no me llevo crédito, sino que estoy diciendo que al principio era mía, que me tocaba sacar ideas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ahora, y este es el objetivo, no llevarme el crédito, sino que todos dijimos quiero evangelizar. Los chicos a veces dicen, mira, fíjate que se me ocurre que hagamos esto, le vamos. Entonces, pero fue a través de la práctica, las primeras 3 veces, nada más así como que con penita. Un día fuimos a, si no estoy mal, fue un asilo de ancianos, y cuando salimos íbamos con nuevos testamentos, y yo no les dije, ellos van a repartir Biblias, cuando los vi en el parque de Topares entregando las Biblias. Entonces, yo creo que un empujón, ese es el reto de nosotros. Amén. Yo quiero dejar algo que usted ha mencionado ahí y quiero ser un poquito puntual, y en esta parte pues parecerá un poquito confrontativo, pero creo que es necesario. Entonces yo creo que el que no ha aprendido a morir, no ha aprendido a obedecer. Sí, definitivamente, y es algo que uno aprende, que uno tiene que hacer a diario. Es difícil, pero no es decir, bueno, ya morí ayer y hoy estoy bien, o morí cuando le entregué mi vida a Cristo, sino que es un reto diario, todos los días morir a Cristo, y la recompensa es grande. Obviamente no pensemos tanto en la recompensa, yo creo que la parte de la obediencia abarca mucho, abarca fe, abarca el aprecio que yo le tengo a Cristo por todo lo que Él hizo. O sea, después de Él haber muerto, haberse entregado por nosotros, ¿cómo nosotros podemos negarle algo? Y una motivación más, espero no sea la principal, pero una motivación más es de que el Señor dice, el que pierda su vida la ganará, el que la pierda por causa de mí, el que la gane, la perderá. Entonces, volvemos a lo mismo, digámosle al Señor, Señor, ayúdame y enséñame si me estoy desviando y regrésame de nuevo, porque, o sea, tenemos tan poco tiempo de vida y desperdiciarlo en algo que Él no nos haya puesto a hacer, qué triste. Yo creo que usted acaba de dar el principio de fe y el principio de obediencia. Cuando el Señor habla de la fe, en el caso de Abraham, dice que por la fe Abraham obedeció a Dios. O sea, nuestro principio de fe tiene que estar íntimamente relacionado con la obediencia. Si no somos obedientes, definitivamente tendríamos que cuestionar un poco nuestra fe. Van acompañados todo el tiempo. El Señor, si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, el Señor se quejaba principalmente por muchas cosas, pero quiero enfatizar en unas cuantas, es en no conocer su ley, en no tener confianza en Él y en no obedecerle. La parte de la confianza en la Biblia, el lenguaje actual dice, por cuanto no creyeron en mí. Y eso vino destrucción, por eso vino todo eso. Hubo otras cosas más, idolatría, bueno, va incluido, con lo que yo decía al principio, va muy incluido, el no obedecer es idolatría, no es tener una imagen, sino el no obedecer, el no conocer su palabra, y el no obedecer y el no confiar en lo que Él ha dicho. La otra parte que creo que es muy importante que nosotros analicemos es lo que pues el hermano Adán le planteaba, principalmente el cómo vencer los temores, pero yo creo que la persona que normalmente no se atreve a vencer sus temores, hablo de los cristianos, es aquella persona que no obedece la palabra del Señor, en el sentido de que debemos de renovar el espíritu, dice la Escritura, de nuestra mente. Entonces debe de haber una renovación en nosotros, y usted tocaba esta parte que es muy importante, el hecho de decir, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a hablar?
¿qué va a pasar después de que yo hable? O sea, el trabajo realmente es el Espíritu Santo, no somos nosotros, pero debe haber una parte intrínseca en nosotros que es la renovación de la mente, del espíritu de la mente, de la forma de pensar, el ir venciendo a los gigantes que muchas veces no permiten que nosotros caminemos. Sí, el temor creo que todos al principio lo tenemos y es una herramienta que el enemigo usa para que no podamos lograr hacer lo que el Señor nos ha hecho, nos ha creado para hacer. Creo que uno de los miedos más grandes que nosotros tenemos es peor si me va a decir que no, o peor si se va a burlar de mí. Y estoy segura que entre más nosotros estemos respaldados por el Señor, o sea, no llevarnos el crédito a nosotros, sino llevárselo al Señor y decir, bueno, tengo miedo, Señor, pero tú me estás llevando, entonces, ¿qué va a pasar? No tengo idea, pero tú eres el que me está llevando y yo sé que tú me vas a apoyar, vas a estar conmigo. Hay una cita, no estoy en Tesalonicenses, donde dice, fiel es el que llamó y él hará. Y eso realmente me ha animado mucho, porque a veces nos sentimos incapaces, incluso a veces yo me despierto y digo, no, ¿por qué estoy haciendo esto? Soy incapaz. Pero esta cita es la que me ha mantenido de pie y decir, ok, no fui yo la que decidí, fue él. Él es el que llamó y él es el que va a hacer. Entonces, pues el miedo, el enemigo debería tener miedo porque el gigante está con nosotros, no nosotros tener miedo. Pero para eso necesitamos conocer a él y parte de, va combinado, o sea, no voy a decir, ¿cómo les explico? Es un poco complicado, pero tiene que ver también con la persona que está evangelizando. No puedo enseñarles a un Dios amoroso si yo no creo que Él es amoroso. No puedo enseñar relación si yo no he experimentado esa relación. Y la parte de que el Espíritu Santo convence a las personas va incluido nuestras emociones. Cuando nosotros presentamos el Evangelio de una manera viva y que las personas nos digan, pero ¿por qué esto es así? Y uno diga, pues el Señor hizo todo esto y lo puede hacer por ti. Es muy diferente a que solo vayamos y leamos la Biblia a una persona sin creer lo que estamos diciendo. Entonces, a nosotros no nos va a dar vergüenza, no nos va a dar miedo compartir algo que realmente nos apasiona. Amén. Sí, interesante. La respuesta que nos están dando tiene que ver con que nosotros somos un espejo y no podemos reflejar algo que nosotros no podamos ver. Entonces no tendría ningún fruto. Así que deseo realizarle otra pregunta. Me hicieron llegar esta. ¿Cómo evangelizar en la actualidad con este panorama de confinamiento que estamos viviendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial? Esa es mi favorita. ¿Cómo evangelizar? En las preguntas anteriores yo estuve hablando mucho acerca de nosotros evangelizando. Sin embargo, algo que no mencioné y que es muy importante es el equipo que uno tiene a sus espaldas. Dicen que para la guerra un soldado que se va al frente de la batalla necesita 9 que lo estén respaldando atrás. Entonces, quizá obviamente tenemos el internet, tenemos redes y eso lo voy a hablar después, pero quizá decimos, no, es que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Entonces le tengo respuesta que sí. Efesios capítulo 6, versículos 19 y 18, Pablo pedía a las personas de Efesios que oraran por él y él pedía específicamente porque el Señor le diera las palabras correctas para hablar. Entonces, va asociado con la otra pregunta del miedo, de que el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros, pero también tenemos un equipo atrás que está orando por nosotros. Entonces, si yo no puedo salir, si yo no puedo hablar, si yo no puedo, yo puedo orar.
y pedirle al Señor, si yo conozco a alguien que está evangelizando, si yo conozco pastores que están predicando, conozco misioneros que están sirviendo fuera del país y están llevando la palabra del Señor a pesar de la pandemia, yo puedo orar. Otra cita en Colosenses 4:3-4 dice que se abran las puertas, que pídanle al Señor, decía Pablo, que las puertas se abran para que yo pueda hablar, que pueda tener oportunidades de hablar. Y hay una más donde dice que pidan para que el evangelio corra. Entonces podemos hacer eso, tenemos 2 horas ahí sin hacer nada. No, espero que no ser la única y sentirme mal, pero creo que los primeros meses fue un poco frustrante para mí estar encerrada en un cuarto y no poder salir para nada, pero ahí tenía tiempo de sobra para orar. Y el otro, apoyar a las personas que están evangelizando, apoyarlas, dándoles ánimos, preguntándole qué necesitas para que puedas servir en donde estás, apoyarlas financieramente si se puede y si es necesario. Otra cosa, conocer las necesidades de nuestro alrededor. Muchas personas perdieron su trabajo, pues ya no tienen ingresos, nosotros podemos ser de bendición y quizá yo no tengo ni un solo centavo, pues podemos tener la iniciativa de decir, mira hermano, ayúdeme, vamos a llevarle a tal familia. Entonces quizá nosotros no llevemos literalmente de nuestra parte, pero recordemos que somos un equipo, entonces cada uno puede dar un poco para hacer algo grande y llevar no solo palabras, sino realmente acciones a las personas. Y pues la siguiente, nosotros mismos evangelizar. No puedo salir, pues puedo mensajear, puedo chatear, puedo publicar, puedo compartir de diferentes maneras. Y de hecho muchos amigos, los primeros meses creo que fueron los más difíciles, que uno sentía miedo, que uno sentía terror, sentía pánico. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Entonces, en esos momentos ellos necesitan una palabra y lo que a mí me ha edificado, literalmente yo últimamente no he como que evangelizado, sino que las palabras que el Señor me ha dado y que ha sido como que, wow, Señor, tú me hablaste esto, no tengo miedo, que tú estás conmigo. Entonces, inmediatamente marcarle a alguien o escribirle a alguien y decir, mira, esto el Señor me está enseñando y quisiera compartirlo conmigo. Entonces, algo simple que podemos hacer y obviamente decirle estos mismos pasos a alguien más para multiplicar esa tarea. Amén, muchas gracias. Fíjese que tengo la última pregunta de las que nos hicieron llegar los hermanos y esta está ligada con algo muy interesante porque muchas veces nosotros consideramos que hay que tener un ministerio, ¿verdad? Y la pregunta va relacionada en este tema y dice lo siguiente: ¿tenemos que tener el ministerio de evangelismo para evangelizar? La respuesta es no. Yo creo que, bueno, nosotros somos un cuerpo. La palabra del Señor dice que todos somos un cuerpo y a unos instituyó apóstoles, a otros pastores, evangelistas, profetas y maestros. Entonces, prácticamente evangelizar significa llevar buenas nuevas, llevar buenas noticias. En todo esto que está pasando, el simple hecho de que yo le diga a una persona, mira, es cierto que está pasando todo esto, pero Dios está contigo, a pesar de que no lo estoy llevando directamente a una conversión, que es el objetivo, pero a pesar de eso, yo estoy sembrando la semilla para que cuando alguien más llegue, esta persona pueda comprender totalmente el panorama. Entonces, evangelizar todos lo podemos hacer. Obviamente existe el ministerio de evangelismo, donde alguien se enfoca solo en el evangelismo, así como el pastor se dedica a cuidar a sus ovejas, así como el maestro se dedica a enseñar la palabra del Señor. Pero el pastor al mismo tiempo enseña la palabra del Señor, al mismo tiempo evangeliza. Entonces, como ministerio, pues yo diría que unos hemos sido designados
específicamente para ser evangelistas, pero todos estamos siendo llamados para llevar las buenas nuevas. Amén. Entonces, solamente quería saludar también a nuestro hermano Brian López, que ya se unió a la transmisión desde hace tiempo. No es que se haya unido ahorita, pero le saludamos, hermano, y qué bueno que nos esté acompañando. Entonces, hermana Narci, me indicaban a mí que usted tiene alguna información que usted desea compartir también acerca de su experiencia. Entonces, le voy a dejar el tiempo para que usted sea tan amable, pues, de poder desarrollar lo que usted tiene preparado para nosotros. Sí, gracias. Bueno, me agarraron por sorpresa. No, sí quería compartir algo, pero no específicamente de la experiencia, sino de lo que he aprendido. Y es algo que el Señor ha estado resonando en mí desde hace mucho tiempo y es los no alcanzados, se le llama. Es obviamente aquí en Guatemala se necesita el evangelismo. Aquí en Centroamérica se necesita el evangelismo, pero hay un área donde definitivamente no conocen de Cristo y es algo que al principio, y creo que por eso yo al principio había dicho, no, Señor, yo no quiero ir, porque según yo ya todo estaba evangelizado. Era mi punto de vista, lo que yo me imaginaba, a pesar de que nadie me había, yo decía, pues existe el internet, existe el teléfono, es imposible que haya lugares no alcanzados. Y nosotros especificamos la palabra no alcanzado a lugares donde existe menos del 2% de cristianos evangélicos. Para nosotros, como va a tener entre 48 a 62% de cristianos, es difícil pensar, ¿cómo es posible? Eso no es posible. Pero si lo hay, di a producción un mapa donde muestra el área específico donde no hay personas cristianas viviendo entre ellos. Entonces no sé si lo pueden ver porque me habían dicho que yo no lo iba a poder ver, pero sí se está compartiendo. Ok, hay un cuadrito ahí y eso se le llama la ventana 1040. Este lugar, la mayoría de personas no conoce de Cristo. Justo antes de esta reunión estuve en otra y alguien nos compartía que, por ejemplo, Somalia tiene el 0.05% de cristianos. Entonces, prácticamente por cada 10,000 personas, una es cristiana. Y entonces, obviamente ellos no tienen manera de recibir evangelismo por eso, porque no hay personas entre ellos que realmente puedan compartir la palabra del Señor. Y si ustedes, los puntos que yo les daba acerca de evangelizar, de orar, de ir y de enviar, también aplica para ellos, no solo pensar en algo comunitario, sino realmente la visión de Dios es global. Entonces, antes de dejar esto, quisiera animar a las personas que están viendo, que quizá no podemos ir, obviamente, pero podemos orar. Los puntos que había dicho al principio son oraciones que podemos hacer aquí, desde aquí, llevarle el evangelio allá con las personas que están trabajando en estos lugares. Dejé una página web, no sé si la están mostrando ahora, que se llama Proyecto Josué. Y esta página web es una de mis favoritas y les explico por qué. Porque esta página nos muestra cuántas Biblias están traducidas en cada lugar y hace falta alrededor de 3,000 idiomas por traducir en la Biblia. Hace falta misioneros, hace falta personas que quieran ir. Por ejemplo, pongo este ejemplo, entre los hindúes solo hay 2 misioneros por cada 1,000,000 de personas. 2 por cada 1,000,000 de personas. 2 personas que están comprometidas en llevar la palabra. También en esta página a veces nos explica también cuántas Biblias en audio hay, cuántas Biblias en audio hace falta poner en audio,
cuántos lugares todavía son totalmente inalcanzados, porque hay unos que son no alcanzados y otros que son totalmente no alcanzados. Entonces, si alguien quisiera comprometerse en orar por estos lugares, pueden hacerlo. Ahí está la página, ustedes pueden buscar y conocer más acerca de estos lugares que no conocen de Cristo todavía, no conocen la esperanza que nosotros tenemos. Y lo más importante, lo que decía al principio, la necesidad espiritual más que económica, que un día cuando el Señor nos llame y tengamos que entregar cuentas, decirle al Señor, Señor, gracias por el privilegio que me diste de orar por ellos, para que ellos se conocieran. Y nos vamos a llevar sorpresas en la presencia del Señor cuando toda tribu, toda lengua y toda nación abre junta, y vamos a estar cerca de uno de los no alcanzados y que nos diga gracias que oraste por mí. Qué interesante, hermana, saber que hay una necesidad real, que no es algo ficticio y que como cristianos tenemos la responsabilidad, si no lo podemos hacer personalmente, de apoyar en oración a todos los hermanos que sí están ofrendando su tiempo y su vida. Uh-huh. Pues yo, para concluir, quisiera que usted nos diera prácticamente su conclusión, y la parte en la que yo quiero que usted concluya básicamente se refiere a lo siguiente. Principalmente quiero volver a tomar a Jonás, ¿verdad? ¿Cómo aceptar el reto? Porque pues usted tocaba dentro de los puntos algo que resonó mucho en mí, para no pasar los procesos que pasó Jonás. De hecho, pues recordemos, él rehuyó, subió a un barco, fue enviado al agua, se lo traga un pez, vio las profundidades de la muerte y al final pues termina obedeciendo, y por último pues terminó enojándose con el Señor por la calabacera, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para que nosotros podamos evitar todos esos procesos a los cuales el Señor permite que lleguemos como causa de la desobediencia? Ay, esa es muy buena pregunta. De hecho, yo creo que siempre la historia de Jonás la hemos visto desde el punto de vista de la obediencia. Yo he trabajado con niños y siempre les hemos enseñado que la ballena se tragó a Jonás porque fue desobediente y que el Señor lo hizo ser obediente como fuera. Pero ¿qué tal si le damos un poquito la vuelta a la historia y pensamos en que Dios amó tanto, tanto, tanto al pueblo de Nínive? Los amó tanto que le pidió a alguien que fuera por ellos. Y alguien no quiso ir. El Señor seguía con esa empecinación, no sé cómo decirlo, ese gran fervor, esa pasión por Nínive que hizo, no solamente los de Nínive aceptaron, o sea, si nosotros nos damos cuenta, Jonás se fue rebelde, pero aún así fue de bendición y él pudo hasta cierto punto explicarles que había un Dios vivo a aquellos que eran de otros lugares con los que andaba en el barco. Entonces el amor que Dios tiene por ellos, yo creo que esa es la mayor pasión. A veces muchas veces nosotros decimos, Señor, muéstrame tu corazón. Señor, enséñame tu corazón. Quiero conocer tu corazón. Y el corazón del Señor está ahí. Al punto de que cuando Jonás se pone bravo porque se le murió su plantita que ni siquiera él había plantado, el Señor le dice, tú estás llorando por esa planta que no plantaste. Imagínate cómo me duele a mí destruir a un pueblo que yo creo. Y entonces es como que, wow, o sea, ese es el amor de Dios. La pasión de Él por los no alcanzados. No es tanto de que si yo voy, si yo no voy, es donde está el corazón de Dios y nosotros seguir ese corazón de Dios hacia los que no lo conocen, pero que Él los creó y Él los quiere ver un día, los quiere llamar hijos, los quiere
les quiere bendecir tanto como nos bendice a nosotros. Y cuando nosotros comprendemos esto, yo creo que si Jonás hubiera conocido el corazón de Dios, él conociendo de que estaban rompiendo la ley, él se hubiera ido, hubiera agarrado cualquier barco. Bueno, creo que no necesitaba barco para ir a Nínive, pero él hubiera hecho hasta lo imposible para llegar con ellos y decirle, miren, el Señor los va a destruir si ustedes no obedecen. Entonces, pues no sé si eso conteste la pregunta. Amén. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, la verdad de que ustedes de hoy ha compartido con nosotros muchas verdades que nos van a ayudar para que podamos nosotros replantearnos nuevamente nuestro papel frente a la evangelización. Ya no tenemos excusa de decir es que yo no tengo palabra, porque no depende de mí, depende de Él hablando por medio de nosotros. Es que no tengo yo a dónde ir y no puedo, pero es perfecto, podría ser, pero sí podemos orar. O sea, tenemos un papel activo en este proceso de la evangelización, todos los cristianos. Nadie está exento de esta obediencia a nuestro Padre. Y pues le agradecemos mucho, hermana, este tiempo que usted apartó para poder estar con nosotros. Deseamos que el Señor le siga bendiciendo y usando como hasta ahora lo ha hecho. Y a nuestros amigos y hermanos, pues también decirles que si desean volver a ver nuevamente esta charla, pueden hacerlo a través de buscar en el canal de YouTube, Ministerio Shedeur, y ahí el día de mañana ya va a estar esta entrevista con la hermana Narci disponible para que la puedan volver a ver, porque realmente yo les invito a que ella el día de hoy compartió con nosotros muchos secretos que a veces los tenemos visibles, pero no somos observadores que deberíamos de ser para poder aplicarlos y ponerlos en práctica. Pues quiero agradecerle en primer lugar a Dios por esta oportunidad, Narci, y a usted por la invitación. Yo creo que fueron bastante fuertes las luchas para que usted pudiera compartir con nosotros esta semana. Pero pues gracias por su tiempo. Ya tenemos buen rato de no vernos personalmente. Nos hemos comunicado un par de veces por teléfono, ¿verdad? Nuestro aprecio siempre para usted. Yo creo que estos retos son importantes, ¿verdad? Porque estábamos en la parte habituados al poder ver a las personas cara a cara. Es un poco complejo estar bien para la cámara, ¿verdad? Y nos sentimos un poquito incómodos en este proceso, pero creo que las experiencias son buenas. Yo he estado compartiendo también en este tiempo de que si nosotros disponemos nuestro corazón, Dios hará cosas grandes y pues usará nuestras vidas para que su nombre sea exaltado y glorificado. Quiero pedirle, por favor, antes de pedirle a mi hermano Adán que nos despida con una oración, que pues usted nos pueda dar unas palabras invitando no incentivando, porque realmente no deberíamos de ser incentivados para este proceso, pero dar algunas palabras a los hermanos y amigos que pues van este programa y pues esperamos en un próximo programa, no muy lejos, tener nuevamente su participación y pues ya de repente la escuchamos hablar y bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Como lo hacía cuando iba a las iglesias. Sí, muchas gracias. Sí, termino con lo que había empezado. No dejemos que nuestra vida se vaya sin hacer la voluntad del Señor. Y pues de eso se trata la Biblia. Ustedes hablan mucho acerca de todo lo que el predicador intentó hacer para entrar el sentido de la vida. Buscó placeres, buscó dinero, buscó sabiduría, pero al final de todo el libro él dice que solo se encuentra en Dios, en la presencia de Dios. Y el Señor nos creó a cada uno de nosotros quizá en diferentes roles. Cuando hablo de roles de trabajo, estudios, ministerio, nos creó, tenemos diferentes roles, pero con el mismo propósito. Estar en comunión con Dios,
que es lo primero que nada. Y segundo, invitar a otros a que estén en comunión con Él. Y si nosotros hacemos eso, pues nuestra vida valió la pena. Entonces, es un placer estar con ustedes. Gracias por realmente disfruté este tiempo y me alegra mucho saber de que ustedes también aprendieron un poquito más de cómo llevar lo que es el conocimiento a la práctica, y los quiero animar no solo a hacerlo, sino también invitar a otros a hacerlo con ustedes. Amén. Muchas gracias, hermana Nancy. Y entonces yo les voy a invitar a hermanos y amigos a que puedan cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración final para despedirnos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos abundantemente las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor hacia cada uno de nosotros. Te agradecemos por este tiempo que nos has permitido, porque hemos aprendido el día de hoy, Señor, a que hay una voluntad sobre todas, que es la tuya, y la cual nosotros debemos hacer manifiesta en nuestra vida. Hoy te pedimos que nos ayudes para que podamos ser obedientes a tu palabra, a tu deseo, a tu voluntad, para que nosotros podamos ser verdaderamente hijos tuyos, que tú puedas estar orgulloso, que tú puedas ver con beneplácito el actuar de nuestras vidas. Hoy te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú digas la vida de cada una de las personas y hermanos, amigos que nos están viendo. Este mensaje, Señor, tocar nuestros corazones, y que este mensaje, Padre, pueda cumplir el propósito para el cual fue enviado, porque nada de lo que acontece en nuestras vidas sucede por casualidad. Cada una de las cosas que nos acontecen es con fin en un propósito. Hoy bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre, y te pedimos, Padre, que bendigas la vida de cada uno de los que hoy nos reunimos y de todos aquellos que nos van a ver más adelante. Hoy te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos el próximo miércoles. Bendiciones, hermanos.